A ver, si pensamos en el violín como la voz de la orquesta, entonces el arco es su aliento. Es lo que le permite pasar del susurro más sutil al grito más desgarrador. Pero la pregunta es, ¿cómo lo consigue? Esa es, sin duda, la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un simple palo de madera con crin de caballo pueda cantar, susurrar y gritar? Pues bien, la respuesta está en una especie de lenguaje secreto, un vocabulario de técnicas que los violinistas conocen como golpes de arco. Y es que aquí es donde está la magia, la gran paradoja del arco. Si lo pensamos, sus movimientos básicos son, súper simples. Se mueve de lado a lado por la cuerda y de arriba a abajo para cambiar de cuerda. Ya está, parece casi mecánico, ¿verdad? Pero de esa simpleza, ¡boom!, nace una complejidad musical y emocional que es una pasada. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues vamos a intentar descifrar. Vale, para empezar a entender esto, lo primero es saber que todos los golpes de arco se agrupan en dos grandes mundos. Por un lado, están los golpes en los que el arco no se despega de la cuerda para nada. Y por otro, aquellos en los que el arco salta, rebota sobre ella. Son de verdad dos universos diferentes. Y lo más curioso es que el control de casi todo esto se basa en dos movimientos súper sutiles del antebrazo. El primero es la pronación, que es básicamente girar un poquito la muñeca para que el dedo índice haga más presión, y el segundo es la supinación, que es justo lo contrario, girar para que el peso vaya al meñique. Y fijémonos bien en esto, porque este pequeño giro es la clave de todo. Con la pronación es como si clavaras el sonido en la cuerda, le das peso. En cambio, con la supinación lo haces más ligero, como si lo prepararas para volar. Son, sin duda, los dos pilares sobre los que se construye todo el control. Venga, pues vamos a meternos en el primer mundo, el de los golpes, que son la base, el fundamento de la voz del violín. O sea, aquellos en los que el arco se queda siempre pegado a la cuerda. El más básico de todos, el rey de la conexión, es el legato. Es muy fácil de entender. Se trata de tocar varias notas en un solo movimiento de arco, sin interrupción. El resultado es un sonido súper fluido, continuo, como si se estuviera cantando una frase larga sin respirar. Es la conexión en estado puro. Vale, y ahora pasamos al détaché. Y ojo aquí porque la cosa se pone interesante. La palabra détaché, en francés, quiere decir separado. Pero lo curioso es que hoy en día el sonido que hace es conectado. ¿Cómo es posible? Es una contradicción total. Y la historia que hay detrás es buenísima. Pues la clave para resolver este enigma no está en la técnica de hoy, sino en la historia. Para entender por qué algo que se llama separado suena unido, tenemos que viajar un poco al pasado. Resulta que el nombre es una especie de fósil, un recuerdo de cuando el arco era, un instrumento totalmente distinto. Y aquí está el momentazo. A la izquierda vemos el arco barroco. Fijémonos en la curva, es hacia afuera, convexa, como un arco para lanzar flechas. Pues bien, por su forma, este arco separaba las notas de manera natural, dejaba como un mini silencio entre ellas. De ahí venía el nombre, détaché, pero a la derecha, magia. Tenemos el arco moderno de Turte, con la curva hacia adentro, cóncava. Esto lo cambió todo. De repente, con el mismo gesto, se podía mantener un sonido continuo, súper conectado. El nombre se mantuvo por tradición, pero el sonido cambió para siempre. Y precisamente esa tensión del arco moderno es la que permite el siguiente golpe, el martelé, o martillado, vaya. La clave aquí, y esto es súper importante, es que la presión se pone en la cuerda antes de mover el arco. Es como si cargaras un muelle, acumulas toda esa energía y ¡zas!, la sueltas de golpe. El resultado es un ataque súper seco, percusivo, algo que era impensable con los arcos antiguos. Muy bien, pues ahora vamos a dejar la seguridad de la cuerda y nos lanzamos al segundo gran mundo, el mundo de las técnicas más aéreas, más ligeras, donde el arco literalmente echa a volar. Aquí los dos protagonistas son el spiccato y el sautille, y la diferencia entre ellos es fundamental. Es control versus automatismo. A ver, en el spiccato cada rebote es intencionado, es una decisión. Quieres que rebote y lo haces rebotar. En cambio, en el sautille el rebote no se busca, sino que pasa. Es una consecuencia de ir muy rápido. El arco empieza a saltar solo, por pura física. Si nos fijamos en el spiccato, el movimiento es muy claro. El arco dibuja una especie de pequeño arco, un semicírculo en el aire para cada nota. Se levanta y cae de forma controlada. La imagen de las pequeñas sonrisas en el aire es bastante acertada, la verdad. El sautille, por otro lado, es muchísimo más discreto. El arco casi ni se levanta de la cuerda, es más bien como un temblor, una vibración rapidísima. Es un movimiento súper eficiente y es lo que permite tocar pasajes a toda velocidad con una ligereza que parece casi imposible.
Vale, ya tenemos las bases del rebote. Pues ahora vamos a ver cómo se pueden llevar al siguiente nivel, cómo se combinan estas ideas para crear algunos de los efectos más espectaculares y virtuosos del repertorio. Y para empezar, el ricochet. Mirad, la mejor forma de imaginarlo es pensar en lanzar una piedra plana sobre un lago. ¿Vemos cómo salta varias veces con un solo lanzamiento? Pues esto es exactamente lo mismo, pero con el arco en la cuerda. Un solo impulso y el arco da una serie de botes creando una cascada de notas súper rápidas. La clave de este golpe, y esto es lo difícil, es soltar. Dejar que el arco haga lo suyo. De hecho, casi todos los fallos vienen de lo contrario, de intentar controlarlo demasiado, de querer forzar cada bote en lugar de simplemente dar el primer impulso y dejar que la física haga el resto. Y ahora, el staccato. Una palabra que todo el mundo conoce, pero que en el violín tiene un significado muy específico y que a menudo se confunde. El verdadero staccato de arco es una auténtica proeza técnica. Imaginaos hacer un montón de pequeños martelés de esos golpes secos que vimos, pero todos seguidos y en el mismo movimiento de arco, ya sea subiendo o bajando. Es como una ametralladora de acentos. Y aquí viene lo más curioso de todo. El staccato es una técnica casi personal, podríamos decir. No tiene por qué ser una señal de si un violinista es bueno o malo en general. De hecho, se sabe que virtuosos legendarios como Joachim o Sarasate no lo dominaban del todo. Y en cambio otros violinistas menos famosos lo tenían de forma natural. Es uno de esos misterios del instrumento. Bueno, pues hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Hemos recorrido todo un vocabulario de sonidos, desde los que van pegados a la cuerda hasta los que vuelan por el aire. Ahora toca juntar todas las piezas del puzzle, pasar de la técnica pura y dura a la expresión, a la magia, entender para qué sirve de verdad todo este lenguaje. Así que, recapitulando muy rápido, ¿qué grandes familias de golpes hemos visto? Pues primero los superconectados, con el legato como rey. Luego los separados pero sin levantarse de la cuerda, como el détaché y el martelé. Después todo el universo del rebote, los que se controlan, como el spiccato, y los que salen solos, como el sautillé o el ricochet. Y por último, esas combinaciones de virtuoso, como el famoso staccato. Porque al final, y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar, todo esto no son solo ejercicios técnicos, no son gimnasia para los dedos, son ni más ni menos que los colores en la paleta de un pintor. El legato es ese trazo largo y suave. El martelé es un punto de color intenso, un acento. El spiccato son pequeñas pinceladas de luz. Son las herramientas que convierten a quien toca en un artista, que le permiten no solo tocar notas, sino pintar emociones, contar historias, dar vida a la música. Así que, a partir de ahora, la próxima vez que escuchemos un violín, ya sea solo o en una gran orquesta, la propuesta es esta. Intentemos escuchar un poco más allá de la melodía. Prestemos atención al cómo, a cómo nace cada sonido, a ese lenguaje secreto del arco que hace que las notas canten, lloren, ataquen o bailen. Si lo conseguimos, la experiencia de escuchar música, con un poco de suerte, no volverá a ser exactamente la misma.